Alguien que compraba una pareja de esclavos en una generación multiplicaba su patrimonio y llegaba a tener muchos esclavos. Otra forma menos conocida era la esclavitud por deudas, que era, digamos, una esclavitud temporaria, porque el esclavo que no había podido pagar su deuda podía llegar a recuperar su libertad. E incluso en algunos pueblos podía llegar a ofrecer en su lugar a su esposa o a alguno de sus hijos, pero luego recuperaba su condición de libertad. En otros casos, la esclavitud también duraba un tiempo, porque citemos el ejemplo del Imperio Romano. El esclavo podía llegar a obtener su libertad y adquiría la categoría de liberto, que no constituía un baldón vergonzoso. Y cito también un ejemplo, porque me gusta ilustrarlo con ejemplos lo que digo. El emperador Diocleciano, uno de los más poderosos del Imperio Romano, era hijo de un liberto. Otras veces los señores romanos, como diríamos hoy para evadir impuestos, liberaban a esclavos y les ponían sus propiedades a nombre de sus libertos. La primera forma de lo que sería un testaferro. Otras veces los esclavos podían llegar a obtener su propia libertad por méritos propios, y en otros casos de pueblos que estaban en estado de esclavitud de un imperio, y acá voy a citar al pueblo de Israel en Babilonia, llevado como esclavo por el rey babilonio Nabucodonosor, que destruyó el templo de Salomón, son liberados por la conquista del emperador persa Ciro el Grande, que les permite reconstruir el reino de Israel, su templo, y convertirse en un reino tributario subsidiario del imperio persa. Pero de alguna manera Ciro el Grande, autor de la primera obra que se considera el antecedente remoto de los derechos humanos, El Cilindro de Ciro, aproximadamente unos 500 años antes de nuestra era, da, entre otras cosas, la libertad de cultos, que era algo muy poco común en aquellos tiempos. Bien, volviendo a la cuestión de la mano de obra. La antigüedad se llamó esclavitud. Era tan normal que filosóficamente se justificaba. El gran filósofo, uno de los padres de la civilización occidental, Aristóteles, dice en La Política: unos nacieron para mandar y otros para obedecer. Los dioses han dotado al señor de las capacidades intelectuales y al esclavo de la fuerza corporal, de manera que se necesitan mutuamente. Es decir, una justificación natural de la esclavitud y de la desigualdad. Vamos a ver que cuando se produce a través de la mano del emperador Constantino y su edicto de Milán la equiparación del cristianismo con el paganismo, y más adelante el triunfo total en la Europa occidental del cristianismo, se va a cambiar el término esclavitud, pero se va a aceptar el término servidumbre. Y el siervo de la gleba, o sea de la tierra, que estaba adscrito a la tierra, tenía una condición peor que el esclavo, porque heredaba generacionalmente la condición de siervo y además estaba pegado a la tierra, no se podía mover. El esclavo tenía la capacidad de moverse, el siervo de la gleba no. O sea que la Iglesia aceptaba la condición de siervo de la gleba y tenía a su vez señoríos, porque había señoríos de nobles guerreros que ostentaban títulos de nobleza como duques, condes, marqueses, y había señoríos eclesiásticos que tenían como centro una abadía, un monasterio, y pertenecían a tierras de la Iglesia.
Para aquel que quiera profundizar el tema e ilustrarse de cómo funcionaban los señoríos eclesiásticos, los remito al libro o a la película de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Y creo que viendo esa película yo no tengo que agregar muchas palabras. Bien, vamos a ir ahora al el tema de las tecnologías que se desarrollaron a partir de la Revolución Agraria. Tecnologías obviamente lógicas, como las de la construcción, para hacer las ciudades, las obras de riego, el tejido, la cerámica, no solo para guardar los alimentos, sino también para la comercialización. La cerámica, que primero se hizo a mano y luego con el torno de alfarero, que permitió desarrollar formas muy variadas y decoraciones, y que luego se coció en el horno de cerámica, que servía para las vasijas y también para los ladrillos. A veces distinguía a las ciudades. Cito como ejemplo la cerámica en forma de lechuza que caracterizaba a la ciudad griega de Atenas. Otras técnicas fueron el tejido, manual obviamente, el bordado, la metalurgia y en el neolítico las obras megalíticas. Megalítico quiere decir mega, grande, litos, piedra. Entre ellas podemos citar, los más primitivos fueron los menhires, los dólmenes y los cromlech. Todas palabras provenientes del idioma gaélico, protocelta, y justamente cito un monumento famoso y conocido seguramente por el público, que es el monumento de Stonehenge en Inglaterra. Pero también puedo citar las pirámides de Egipto. Los edificios del cercano oriente no, porque como eran construidos en una llanura, la mano de obra que el material que poseían era la arcilla, con lo cual los grandes zigurat del cercano oriente se hicieron con ladrillos cocidos. Y la piedra era escasa, ya que había que importarla de canteras lejanas y era muy costosa. En cuanto a las energías que se empleaban, eran, como llamaríamos hoy día, las energías limpias, es decir, la fuerza de los animales y de los hombres, el agua y el viento, de manera que el hombre de la antigüedad no contaminaba la naturaleza. Y faltaría hablar de la religión. Yo nombré la monarquía teocrática. Los reyes eran o bien hijos directos de los dioses, como caso del emperador de China, que era el hijo de Tien, el cielo, o el caso del faraón, que era hijo de Ra, el sol, por lo tanto eran dioses vivientes en la tierra. Y por lo tanto daban decretos e iban cambiando las legislaciones de acuerdo a su voluntad, porque ¿quién iba a dirigir la voluntad de Dios? Pero nunca estaban solos, sino estaban rodeados de clases sacerdotales muy poderosas. Los sistemas religiosos eran politeístas, poli muchos, teos dioses. Estos dioses los podemos dividir en dos clases. Por un lado, como el hombre no tenía los conocimientos necesarios para explicar los fenómenos de la naturaleza, los convirtió en dioses de la naturaleza. Todos los pueblos tuvieron dioses del sol, de la luna, de la tierra, de la lluvia, del viento, de la misma manera que tuvieron dioses de las conductas humanas, el amor, la guerra, la justicia, las artes, las leyes, el comercio, por citar algunos ejemplos. Muchas veces el mismo Dios
caso Apolo era el dios del sol, elemento natural, y al mismo tiempo era el dios de las artes, tenía que ver con la adivinación, porque tenía la pitonisa en el oráculo de Delfos, y lo seguía el cortejo de las 9 musas que representaban las diversas artes conocidas. Ahora bien, a los dioses alguien los tiene que atender y efectuar los ritos, las ofrendas, los sacrificios. Para esto surgen los templos, y los templos son administrados por la clase sacerdotal. La clase sacerdotal es la intermediaria entre la voluntad de los dioses y la comunidad. Por lo tanto, excepto en los casos en que el rey era hijo de Dios, en los casos mayoritarios en que los reyes eran elegidos o representantes de los dioses, incluso podían llegar hasta doblar la voluntad de los reyes. De manera que estos personajes realizaban los rituales, solicitaban al pueblo las ofrendas. Estas ofrendas muchas veces eran tesoros. Y además, al ejercer el poder de interpretar la voluntad de los dioses por medio de la adivinación, manejaban el imaginario colectivo y la psicología de los pueblos, lo cual les otorgaba el máximo poder y riqueza. Cuando cae el paganismo, vamos a decir que este mismo lugar de poder y riqueza, e inclusive los lugares donde se ejercía, porque la Iglesia Católica derribó los antiguos templos de los dioses paganos, pero casualmente edificaba sus iglesias en los mismos lugares, de manera que los pueblos iban casi inconscientemente aceptando esta nueva religión en los mismos lugares donde antes le rendía culto a sus antiguos dioses. Y cito 2 ejemplos puntuales. Cuando Hernán Cortés destruye la ciudad de Tenochtitlán y el gran Teocalli de los aztecas, hasta con los mismos materiales y en el mismo lugar comienza el levantamiento de la Catedral de México. Y Santa Elena, la madre del emperador Constantino, destruía templos dedicados a dioses paganos como por ejemplo Tamuz e Ishtar, y en el mismo lugar hacía edificar iglesias cristianas. De manera que el poder de la antigua clase sacerdotal pagana lo hereda en la medievalidad la Iglesia Católica. Y para ver cómo se produce este cambio, que comienza a prepararse a partir de las cruzadas y de la Baja Edad Media, los remito al video que se encuentra en la página de Instituto Excalibur y también en el canal de YouTube Patricia Excalibur, y que se denomina El paso del pensamiento medieval al pensamiento moderno. Muchas gracias.